Es mi segunda pregunta. Recientemente en una mañanera se dio a conocer cómo ciertas fundaciones, Kellogg's, Rockefeller, Ford y la Fundación por la Democracia, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiaron a grupos opositores al Tren Maya. Yo quisiera nada más recordar, señalar que esta Fundación para la Democracia ha participado en desestabilizaciones a gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, al grado de que Evo Morales, cuando era presidente, tuvo que pedir la expulsión de estas fundaciones porque estaban socavando a su gobierno. Entonces la pregunta sería, ¿sería grave normalizar el hecho de la injerencia extranjera en asuntos pues que competen a un debate aquí? Y de alguna manera está normalizado. Es posible que estas fundaciones se metan en todas partes y no se dice que es incorrecto. Mi pregunta concreta es si la Cancillería va a hacer una protesta en particular por aquella de estas fundaciones que depende del gobierno, que es la Fundación por la Democracia, y pues hacer de alguna manera un extrañamiento para que no se metan estos organismos en política interna. Gracias. Sí, nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar, más que informar, eso sí, porque no queremos que sientan que hay censura. No, está prohibido prohibir. Nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellogg está financiando a quienes se oponen, a quienes promueven y se oponen al Tren Maya, que dicen que Kellogg es la que vende alimentos industrializados y que tiene una fundación que es totalmente independiente de la empresa que vende los cereales, que hasta los pintan, ¿no?, de color. Sí, que son independientes, que es una fundación aparte. Bueno, nada más que se sepa que pues sí puede ser independiente, pero están financiando a estos grupos. En el caso de esta fundación del gobierno de Estados Unidos, también que sepan, pues que tenemos conocimiento y que ellos deben de informar con transparencia por qué entregan esos fondos, cuánto entregan, a quién le entregan el dinero, con qué propósito, y los que reciben los fondos. O sea, que Broso y Loret de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó, o sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen. Es transparencia.
si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos, pero no censurar a nadie. Lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato, haciendo labor de zapa, sin transparencia, supuestamente como asociaciones no gubernamentales, independientes. Pues sí, a lo mejor son independientes, pero del pueblo, no de los grupos de poder. Entonces, no preocuparnos porque la gente no se deja manipular, no se deja engañar. Ya hay un pueblo muy responsable, muy consciente. Y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Vivó, como los de Carmen Aristegui, nada, ningún caso. Al contrario, hay que promover a Loret de Mola y a Broso y a el Reforma y bueno, etcétera, 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 etcétera. Promoverlos y garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas, no decir solo las libertades, porque eso, aunque es una obligación del gobierno garantizar las libertades, también las libertades pues no se imploran, se conquistan. Y un buen periodista, un buen medio de información, un buen periódico lo sabe. Así fueron los buenos periódicos de antes, que han habido, que no negociaron con su libertad, sino ejercieron a plenitud su libertad. Aquí tenemos una nueva sala de juntas que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo del Ahuizote, un ejemplo de periodismo. Salía y entraba a la cárcel, le tomaban su imprenta y nunca se rindió. Bueno, el otro caso, los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo, que vivió muchísimos años en la cárcel, murió en la cárcel, ya casi ciego, y se habla de que pues no fue un infarto, como se dijo, que lo estrangularon en la cárcel. Pero fíjense, en esos tiempos, creo que era Obregón el presidente, después de que Ricardo fue precursor del movimiento revolucionario, de tanta lucha. Miren cómo es el pueblo de agradecido. Lo traen a México y en todas las estaciones del tren, multitudes
reconociendo al gran periodista. Ahí están los ejemplos. Bueno, reciente, Miguel Ángel Granados Chapa, a pesar de que escribía en un periódico que yo considero conservador, mantuvo una postura consecuente, y otros, don Julio Scherer, imagínense, es víctima de un acto autoritario del presidente Echeverría, le arman una azonada al interior del periódico y dan un golpe, tienen que salir y luego funda Proceso. Entonces, muchos ejemplos de buen periodismo a seguir, lo digo por los jóvenes y además porque se empañó ese oficio tan noble durante el periodo neoliberal, donde predominó el dinero, la prensa vendida o alquilada, los articulistas, columnistas que llegaron a ganar hasta $1 millón de pesos mensuales y más. Toda esta distorsión que se dio durante el periodo neoliberal, puro aplaudidor del régimen, puro periodista quema incienso de políticos. Por eso es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno. ¿Han ustedes leído últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo? Ahí se los dejo de tarea. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero además esa es la gente, esos son los ciudadanos. No hay equilibrio, está muy ladeado. Ojalá y haya más objetividad. A ver.